Bienvenidos a NanoBreak, un espacio donde acercaremos temas científicos y tecnológicos a la sociedad. Queremos ser un medio para estimular el interés y la discusión en torno a los aspectos más contingentes de la disciplina de la computación. Conversaremos sobre investigaciones, iniciativas, artículos científicos, periodísticos y tendremos diversas entrevistas. Somos el Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y este es nuestro podcast. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de NanoBreak, el podcast del DCC. Para comenzar, saludamos a todo nuestro equipo e invitamos a nuestra panelista estable, la profesora del DCC, Jocelyn Simmons, quien, como ya saben, en cada capítulo nos entrega algo de actualidad y también un pasatiempo. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Hoy te recibimos en el patio de NanoBreak, que refleja ya el verano que se aproxima. Para quienes solo nos escuchan, les contamos que estamos en nuestra terraza, donde tenemos un jarrito de jugo para hidratarnos, una parrilla, también está muchas plantitas, está bien veraniego, bien bonito. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Y bienvenida a un nuevo capítulo de NanoBreak. Hola, aquí todo bien, ahí mirando ese nuevo fondo, entusiasmándome con el verano que viene. Así, este verano que se viene, que esperamos ya traiga cosas buenas, ¿no? Y ya estamos un poco chatos, así que vamos que se puede y que se acabe, por favor, este virus. Bueno, Jocelyn, hoy día vamos a conversar sobre un tema bastante noticioso en el último tiempo, que es Facebook, ¿eh? Es una plataforma que no es primera vez que ha sido bien cuestionada, así que por favor, Jocelyn, cuéntanos un poco sobre este tema. No, o sea, Facebook ya hace años que hay diferentes cuestionamientos a varios de sus productos, porque por un lado está, por ejemplo, todas las polémicas con respecto a las políticas de seguridad y de acceso y de privacidad de WhatsApp, pero también está, por ejemplo, los efectos psicológicos que tienen, por ejemplo, productos como Instagram y Facebook sobre las personas. Sí. ¿Qué pasa un poco con la ética de Facebook? No sé. O sea, yo diría ahí la falta de ética. La falta de ética, sí. Porque efectivamente muchas veces como personas que trabajamos en computación tenemos que tomar decisiones acerca de que si implementar o no implementar ciertos tipos de sistemas. Y en este caso, Facebook hace el argumento de que, por ejemplo, es difícil fiscalizar automáticamente, por ejemplo, el mal comportamiento de los usuarios de esta plataforma, Facebook. Entonces ellos no lo van a hacer. Pero el problema es que, entonces, la pregunta es si realmente deberíamos construir plataformas como estas que permiten, por ejemplo, que la gente desinforme no solamente acerca, por ejemplo, de temas políticos, sino que hoy en la pandemia, vimos al inicio de la pandemia y vemos todavía los efectos, por ejemplo, de un país como Estados Unidos, donde tienen la mayor cantidad de vacunas disponibles, pero tienen el mayor porcentaje de personas no vacunadas porque básicamente la gente encuentra como una burbuja de contenido y de personas que refuerzan sus ideas sus malas ideas acerca de ciertos temas como el COVID, y después de eso en realidad esto se va expandiendo y entonces más personas están expuestas a esta falta de información o mala información y las consecuencias son graves. O sea, Estados Unidos tiene una tasa de muertes muy alta por esta pandemia. Sí, importante destacar eso, porque al final hay temas también, el tema de COVID, que hoy día es bien actual, temas políticos también se han tocado harto en Facebook, dentro como de las noticias, ¿no? No, y ahí ves el tema, por ejemplo, que, o sea, en los Facebook Files, que ahora es una investigación del Wall Street Journal con más personas, que en realidad analizan documentos internos de la empresa que fueron liberados por whistleblowers, personas que expusieron, por ejemplo, documentos, memos internos, que efectivamente hay, por ejemplo, herramientas para moderar contenidos de personas, pero que estas herramientas no las aplican, por ejemplo, a cuentas VIP, o sea, de personas importantes o políticos, porque ven que justamente esas personas les traen mucha atracción, mucha interacción de su gente con el sitio. Entonces, a fin de cuentas, toman una decisión comercial, cuando en realidad debería haber una decisión ética por encima de esa decisión comercial de que en realidad tener más usuarios, pero ¿a qué costa? Entonces, realmente es súper preocupante lo que están haciendo como empresa. Sí, pero igual, y si tú lo analizas, por ejemplo, Facebook es una plataforma que no recuerdo bien el año en que nació finalmente, pero hoy día hay mucha gente que se va, pero hay muchas personas que abren una cuenta de Facebook, o sea,
no ha bajado su popularidad, por así decirlo. O sea, lo que pasa es que han ido cambiando un poco el producto, porque inicialmente pensemos que cuando se abrió, tampoco me acuerdo el año exacto, pero fue como justo después de que estuviera MySpace, que ya no existe, ahí la atracción era que era solamente para universitarios de Estados Unidos. Entonces ahí tuvo su primer grupo de usuarios fuertes que llegaron, después fueron ampliando y cada vez más personas podían crear cuentas. Y yo creo que la cantidad de personas que activamente usan el sitio todavía en esa forma ha bajado, pero ha aumentado mucho los usuarios de negocio, ¿ya? Porque piensa que para una persona que está operando una pyme, pensar, por ejemplo, en cómo mostrar los productos, cómo contactar a gente, eso es lo difícil hoy en día con una pyme digital, porque si lo vas a hacer todo a través de WhatsApp, que es otro producto de Facebook, pero hacerlo todo en forma manual te toma mucho tiempo. Entonces, Facebook te permite justamente tener una tienda relativamente fácil. Hoy en día hasta están elaborando servicios específicos, por ejemplo, para organizaciones religiosas, para que puedan hacer, por ejemplo, sus cultos a través de esto y además cobrarle a sus feligreses a través de la plataforma de Marketplace que tienen. O sea, proveen muchas herramientas. Entonces, ha aumentado el tipo de los usuarios de la plataforma en sí, pero ha cambiado un poco los tipos de usuarios que hoy tiene la plataforma. Claro. Claro, en su momento era como redes de contacto entre amigos, como para juntarse o buscar el amigo X que no habías visto hace mucho tiempo. Sí. Bueno, el 2004 se creó yo ese libro. 2004. Ya. 2004, sí, como por ahí. Sí, tengo una parte de pregunta. Los productos de la compañía hoy día están dañando a los niños, se dice mucho. Avivan un poco la división y debilitan como un poco la democracia, sí, finalmente. Sí. O sea, ¿sí? Uno quiere que haya democracia digital, que la gente comparta ideas, pero si en realidad estas ideas que se están compartiendo en realidad es compartir mala información, y nosotros hemos visto, por ejemplo, como senadores y diputados de nuestra propia república han usado estas mismas plataformas, no necesariamente Facebook, pero también Twitter, para comunicar ideas falsas y a sus seguidores que después se van expandiendo, y después el problema es que la corrección a esos datos no es tan noticioso y no se propaga tan fuertemente dentro de la red. Entonces, las noticias sabrosas, la noticia falsa, tiende a expandirse mucho más rápido por estas redes sociales que la noticia correcta. Claro, sí, sin duda. Oye, y el tema de Instagram también con los niños, con los jóvenes, también es un tema no menor, creo yo. O sea, imagínate las presiones sociales que uno sufrió en el colegio, cuando es ya una edad difícil, la adolescencia, y ahora encima todo el mundo te puede ver y te puede comentar acerca de cómo te vistes, cómo te ves, y uno sabe que en ese momento los adolescentes no tienen, todavía están formando su autoestima, están conociéndose como personas, sí, y entonces los efectos que pueden tener esta plataforma en ellos pueden ser bastante malos. Sí, no, sin duda. Jocelyn, ¿tiene relación toda la caída que hubo el 4 de octubre con todo lo que pasó, toda la caída de Facebook? ¿Tiene relación con todo esto? Mira, es una buena pregunta porque la gente está tratando de relacionar estas cosas y de nuevo volvemos al tema de desinformación. Yo también me sumo. Pero la verdad es que fue un problema técnico, ¿ya? O sea, hay ciertos protocolos que ocupamos en computación para poder armar redes de computadores, y entonces Facebook tiene todos sus productos viviendo en ciertos data centers que están en ciertas ubicaciones, pero en realidad necesitamos saber cómo llegar a esos servidores, ¿ya? Y ahí se usan protocolos como DNS, que, ¿cómo se llama? Básicamente dicen, por ejemplo, esta URL, por ejemplo, facebook.com, mapea a esta dirección, porque los computadores tienen direcciones que están en IP, o sea, IP4, IP6, que dice que físicamente en este momento esa URL corresponde a este computador, ¿ya? Entonces, obviamente, si ese tipo de servicio se corta, entonces no tienes forma de cómo mapear las URL a las direcciones de los computadores y simplemente no puedes llegar a ninguno de los servicios, ¿ya? Entonces, es algo tan simple como eso. El problema es que como todas sus herramientas están dentro de los servidores de Facebook, porque obviamente tienen un montón de herramientas propietarias que usan para diagnosticar, por ejemplo, el estado de sus redes, de carga de los diferentes servidores, entonces tampoco podían entrar a arreglar los problemas, porque en realidad no podían, o sea, tuvieron que ir físicamente a los data centers y poco menos que cortar las rejas de los data centers, porque hasta el sistema que tenían de autorización de usuarios para poder entrar y por ejemplo, abrir un candado digital, no funcionaba, porque todo eso estaba alojado en los mismos servidores de ellos. Así que no, realmente fue
fortuito que justo ocurrió después de que se liberaron este reportaje. Ya, yo pensé que podía tener relación. ¿No? Lo pensé por un Muchos momento. lo han pensado. Oye, Jocelyn, bueno, sin duda yo creo que Facebook va a seguir trayendo temas candentes para poder conversar en NanoBreak. Sin duda es una red social que en algún momento yo creo que fue bien buena. Se fue a lo mejor un poco perdiendo un poco en el transcurso del tiempo. Pero bueno, sin duda nos va a traer mucha información, yo creo, todavía. Sí. Así que sin duda vamos a hablar quizás otro día del mismo tema. Yo estoy pasando un poco al tema lúdico. Hoy día, ¿qué nos traes para mostrar, para pasar un poco el rato? Creo que este capítulo va a estar estrenándose cerca de Halloween. Hoy día les traje un juego que es muy estilo de Halloween, que se llama el Betrayal at the House on the Hill. O sea, como el Betrayal es como la traición en la casa de la colina. Entonces, el juego en realidad tiene como 2 etapas. Entonces, todos partimos en la entrada de una casa. Ya esta es como la ficha inicial donde partimos todos, donde todos somos... Qué tenebrosa la casa. Somos hombrecitos. No, mira, básicamente hay una entrada de la casa y hay unas escaleras, porque en realidad es una casa de 3 pisos. Entonces, todos empezamos es como un juego de rol en realidad. Entonces, todos empezamos en la entrada de la casa con nuestros monitos. Ahí se ven los monitos. Y básicamente cada monito tiene una de estas fichas que dice, por ejemplo, tenemos 4 diferentes habilidades que son, por ejemplo, la velocidad, la fuerza con que podemos pegar, porque podemos usar armas en este juego, pero también el conocimiento que tenemos y nuestro nivel de sanidad. O sea, porque aquí van ocurriendo cosas, es una casa embrujada, entonces van ocurriendo cosas que van afectando nuestra sanidad, ¿ya? Y entonces, en la primera etapa del juego, tenemos que ir tomando estas fichas que... Fíjense que por detrás dicen qué tipo de pieza es, si por ejemplo una de la pieza del piso de arriba, el piso del medio. Esta, por ejemplo, se puede poner en casi cualquier piso de la casa. Solamente se puede poner en el piso primero de la casa. Y básicamente las diferentes piezas, hay algunas piezas que son como conectando piezas nomás, pero hay unas piezas más especiales que, por ejemplo, esa tiene un evento ahí abajo. Y uno va entonces juntando las puertas, va creando una casa, ¿ya? Vas explorando la casa y hay algunas piezas especiales que, por ejemplo, te permiten subir, por ejemplo, tu nivel de sanidad o de fuerza y cosas como eso, ¿ya? Entonces hay diferentes piezas dentro de... Pero también hay unas que son, por ejemplo, la cripta y tiene algunos efectos malos, por ejemplo, si no logras sacar cierta cantidad de dados, ¿ya? Entonces van pasando estas cosas. Vamos sacando tarjetas de eventos, vamos sacando ítems, por ejemplo, y vamos subiendo nuestra fuerza, nuestra sanidad, todo lo que sea. Pero hay ciertas piezas que tienen el simbolito del cuervo, que son básicamente los omens, ¿ya? Y básicamente cada vez que avanzamos y vamos sacando más omens, va avanzando el juego y tenemos que ir tirando dados para ver si empieza el embrujamiento, ya que es la segunda etapa del juego, ¿ya? Ahora, ojalá que el embrujamiento no ocurra demasiado temprano en el juego, porque si no, en realidad, como que te pilla un poco mal preparado con tus hombres. Y el problema es que cuando ya empieza el embrujamiento, se divide un poco el juego, ¿ya? Porque primero cada uno está tratando nomás de ayudar a descubrir la casa, pero cuando ya empieza el embrujamiento, aparecen 2 libritos, ¿ya? Porque en realidad la persona que lanza el embrujamiento se convierte en el traidor. Y el traidor quiere ganar y de alguna manera tiene que matar al resto de los compañeros. Hay diferentes condiciones, porque depende de qué pieza estás, con qué omen empezaste el embrujamiento. Hay toda una tablita ahí que te dice, ya, ¿quién tiene que empezar el embrujamiento? ¿Cuál es el embrujamiento? Y cada uno de estos libritos le dice a las personas que siguen, que no son traidores, que tienen que hacer. No, este no es el librito, este de acá abajo, el de survival, el de sobrevivencia. Te dice, entonces, ¿qué tienes que hacer tú como el resto del equipo para sobrevivir? ¿Cómo ganan el juego? ¿Ya? Mientras que le dice condiciones especiales al traidor y cómo tiene que matar al resto de la gente o qué condiciones tiene que cumplirse para que esta persona pueda ganar el juego. ¿Ya? Ya, y el traidor partimos el juego, no sé, estamos jugando el equipo de comunicaciones. Y de repente, pum, me sale a mí que yo soy el traidor, estamos jugando. ¿Sí? Ya y por como, ya, al azar. Es que, no es que yo voy a elegir ser el traidor o al principio del juego. No, porque va a depender de qué tarjetas de la casa vamos poniendo en la casa. Y hay algunos que tienen el simbolito del cuervo
y cada vez que se saca uno de estas tarjetas de cuervo hay que tirar los dados y si en realidad sacas menos de cierto número, dependiendo cuántas veces han salido el cuervo, se gatilla el embrujamiento. Para que la gente sepa, nosotros somos 4 en el equipo de comunicaciones. Tenemos un traidor, sería, en el juego, no en el equipo, por supuesto. Un traidor. Y los otros 3 tienen que tratar de sobrevivir. Y los otros 3 tienen que tratar de sobrevivir. O tenemos que tratar de sobrevivir y de matar al traidor. Mira, no necesariamente. Algunas de las condiciones de juego son matar al traidor, otras son simplemente, por ejemplo, salir por la puerta de la casa, otros son, por ejemplo, destruir 3 artefactos. Entonces hay diferentes tipos, es que hay todo un librito. Hay misiones, distintas misiones. Todo depende de qué te sale en el libro y qué piezas estaban y con qué gatillaron el... Entonces el juego siempre cambia. Ya, mira, está bueno, me gustó. Lo vamos a buscar. Agradecemos este datito, la información que nos entregaste de Facebook, está bien buena también, sin duda vamos a seguir conversando de eso también. Y por supuesto nos vamos a seguir viendo en un próximo capítulo, a la gente seguir cuidándose, tú también cuídate mucho. Vayan a ponerse la vacuna de refuerzo. En contacto, a mí todavía no me toca. No, parece que no. Sí voy a tener, pero no sé todavía, porque tengo Pfizer. Hoy día empezaron con... Así que vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar. Que se pusieron de primera y segunda vacuna, hoy en día ya puedes ir a buscarla de refuerzo. Sí, voy a cachar por la edad también. Así que ahí vamos a estar en contacto y vamos a estar buscando esa información importante. Así que muchas gracias, Jocelyn, a seguir cuidándose. Nos estamos viendo en un próximo capítulo de Nano Break. Cuídate. Chau. Continuando hoy con Nano Break, queremos hablar sobre inteligencia artificial en la sociedad, computación social e inteligencia colectiva. ¿Cómo se relaciona la inteligencia artificial con las ciencias sociales? En capítulos anteriores hemos abordado la inteligencia artificial desde distintas perspectivas, como los sesgos algorítmicos o el impacto que estas técnicas están teniendo en áreas como visión computacional y computación gráfica. Sin embargo, como sabemos que es un tema amplio y de muchas aristas interesantes, hoy queremos abordarlo desde una perspectiva más social. Y es que el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial se ha traducido también en seguimientos de estudios interdisciplinarios que contribuyen a cerrar la brecha entre las ciencias de la computación y las ciencias sociales. En este contexto, hoy escuchamos hablar de temas como la computación social, que precisamente estudia la interacción entre la conducta social y los sistemas informáticos, y otros conceptos como inteligencia colectiva y sociedad algorítmica. Para conversar sobre este interesante tema, invitamos hoy a Nano Break al profesor del DCC, Andrés Aveliuk, quien además les contamos se integró este año a nuestro departamento. Andrés realiza investigación relativa al uso de la inteligencia artificial para abordar problemas sociales. En particular, se enfoca en temas como comprender mejor el impacto social de las técnicas de inteligencia artificial, la mitigación de posibles consecuencias negativas no deseadas y también en el uso de estas técnicas para el diseño de soluciones e innovaciones tecnológicas con componente social. Hola Andrés, bienvenido a Nano Break y bienvenido públicamente al DCC. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo te trata la pandemia? Cuéntanos todo porque no sabemos mucho de ti. Así que bienvenido y por favor cuéntanos un poco cómo llegaste al DCC, danos un poco un plus, un resumen chiquitito como del inicio en nuestro departamento. Buenas. Por supuesto, el mejor del departamento del mundo. Exacto, por eso estamos aquí. Sí, gracias por la invitación, soy un gran fan del podcast. ¿Y por qué? Porque sí, pues vengo llegando y estamos en modo virtual, entonces ha sido una muy buena oportunidad de conocer lo que está pasando en el DCC, lo que hacen los profes, los alumnos. Y sí, pues te contaba, llegué como en diciembre, enero de Los Ángeles, California, y aquí estamos haciendo clases, he hecho como cursos de data mining y de teoría discreta, que son como también de pegar toda la matemática, me gusta, y mezclar estos dos mundos. Y que vamos a hablar hoy día. Y sí, pues te contaba, bueno, lo fome es que en modo virtual es súper difícil conocer a la gente, crear nuevas conexiones. Hace poco vi como un paper, todo mi conocimiento viene de papers, y como que hablan cómo el modo virtual ha hecho que se han estancado como las redes sociales en las empresas. Este era como un estudio en Microsoft. O sea, como que se estancan, no fomenta la colaboración, se siente eso, como que cuesta, y yo te decía, soy un poco de ir a molestar a la gente, a tocarle la puerta y hablar de lo que sea. Siento que falta eso, así que por eso aquí muy grato hacer esto y hablar. Llegaste en un momento que solo los mandamos links para poder conectarnos, para poder tener reuniones, pero bueno, ya va a llegar un momento en que vamos a poder interactuar
face to face, ¿no? Así que de verdad, bienvenido Andrés, te deseamos la mejor de las suertes en tu inicio del departamento y por supuesto las puertas de comunicaciones siempre van a estar abiertas para que nos cuentes de proyectos, historias de tu alumno, etcétera, etcétera. Bueno, para comenzar, en primer lugar, me gustaría que nos explicaras cómo se da esta interacción entre el desarrollo de técnicas de inteligencia artificial como con el estudio en las ciencias sociales. Ya, bueno, yo he tenido la suerte de poder, desde que partí el doctorado y todo, y trabajar con gente de distintas disciplinas, y me tocó mucho entonces acercarme a las ciencias sociales, trabajando con economistas, con psicólogos, ciencias cognitivas, y entre otros. Entonces, he tenido esa suerte de meterme a ese mundo interdisciplinario. Y creo que, bueno, en particular como puntas con la inteligencia artificial se ve mucho ahora, porque lo vemos en las aplicaciones, en la teoría, en que la ciencia de la computación como disciplina está cada vez más metida en el mundo humano y social, ¿cierto? Está desempeñando, toma decisiones importantes, decisiones humanas en una amplia gama de situaciones, desde cosas como, bueno, no solo median la tecnología, lo vimos, cómo nos comunicamos, como decía, incluso ahora estamos hablando a través de tecnología, pero también ahora cada vez más la inteligencia artificial trata de reemplazar al humano en toma de decisiones. Por ejemplo, que sé yo, un caso polémico que se ocupa algoritmos para predecir la probabilidad de alguien condenado a la cárcel de que vuelva a cometer un crimen. Y de acuerdo a esto, los jueces, por ejemplo, tomaban decisiones si sí o no lo van a liberar antes o no. Entonces, son decisiones súper complejas que de cierta manera ahora los computines estamos acercándonos y tratando de aproximarla y responderla. Entonces, obviamente, está esta complejidad social al lidiar con estos algoritmos. Y por otro lado, también creo que el boom más grande que se siente es por los datos. Cada vez hay más datos sociales que son generados por las personas, las plataformas, y que cada vez tenemos más como podemos acceder a ellas, y estas son las que básicamente ayudan al aprendizaje automático de las máquinas. Entonces se liga mucho el comportamiento humano con el procesamiento automático de los algoritmos. Sí, sin duda. Datos hoy día existen demasiado, eso sí es verdad. En este contexto en que han surgido conceptos como computación social, inteligencia colectiva, ¿nos puedes explicar en qué consisten y cómo podemos verlos en la realidad? Yo la manera que lo veo así, primero como alto nivel, es que lo que trato de estudiar es estas disciplinas, el comportamiento de las máquinas, pero para entenderlas como plenamente, dado que ahora operan en entornos sociales, entonces hay que tener como una mirada más holística y un lente proporcionado por las teorías y metodologías como de las ciencias sociales. Entonces, esa es la idea. Entonces, pensar un poco cómo aplicar estas metodologías a las máquinas, que al final son agentes que están interactuando con humanos, y a veces incluso que se habla de los bots, por ejemplo, un caso de que un bot para gente, podría parecer como una persona. Entonces, surgen estas como áreas interdisciplinarias, como la ciencia computacional y en particular la computación social, que se ocupa exactamente de eso, de ver los mecanismos en los cuales las personas interactúan con estos sistemas informáticos y en particular con los algoritmos. Ya cómo se pueden crear sistemas de computación social que mejoren la toma de decisiones humanas, por ejemplo, para mercados de predicción o de crowdsourcing. Wikipedia es un sistema informático de crowdsourcing gigantesco que nos ha dado mucha información a través de colaboración. O sea, todos estos sistemas tecnológicos que por debajo son impulsados por el algoritmo, lo que tratan de cierta manera hacer es capturar la sabiduría de las masas. Eso que llamamos la inteligencia colectiva, ¿cierto? Tratar de amasarla y ponerla de una forma que sea fácil de interpretar y de procesar. Entonces, esa es como se juntan estos mundos de la computación social y la inteligencia colectiva, y obviamente trata desde mi punto de vista, de que es como más computing, es cómo combinar técnicas de aprendizaje automático, machine learning, estadística, para poder solucionar estos problemas
de mejorar la toma de decisiones colectiva. Oye, Andrés, y en base a lo que me estáis diciendo, ¿cómo los algoritmos están influyendo en las personas o más bien modelando las sociedades? ¿Qué beneficios o perjuicios nos pueden traer o nos traen? No sé. Sí. Bueno, está muy bien ligado a lo último que dije. Son unos economistas que partieron acuñando un término que se llama arquitectura de elección, choice architecture, Richard Thaler y Cass Sunstein, en un libro, Nudge. Ahí hay mi primera recomendación, diría, muy buen libro. Y ellos como pensaron, como hablan de cómo se presenta la información a la gente, va a cambiar la toma de decisión de ellos. Y eso es lo que veo mucho en estos sistemas como sociotecnológicos, donde los algoritmos tratan de curar información para la gente, como Google, ¿cierto? Tú cuando buscas en Google te muestran 10 resultados, probablemente nadie va a la segunda página. ¿Por qué eligen esos 10 resultados? Bueno, ahí ya el algoritmo está fuertemente influyendo en lo que tú vayas a cliquear. Y lo mismo para las noticias que lees, lo mismo para, como hablamos, YouTube, las películas que uno ve. Hay mucho de arquitectura de elección que los algoritmos te presentan, es la información que te exponen. Entonces yo creo que de esa manera los algoritmos de cierta manera influyen mucho en lo que uno hace. ¿Influyen o toman decisiones por nosotros? Yo digo que influyen, como decía, a través de la exposición de la información. información. No creo que, obviamente hay caso a caso, pero creo que esa es la sutileza de que al final la decisión es de uno, pero es como esto, si te dan 3 opciones y te esconden los otros cientos de opciones, Claro. ¿Dónde está la libertad? Bueno, depende cómo uno lo ve. O sea, podríamos decir que igual existen como algoritmos que de alguna otra manera, o sea, hay muchos, por supuesto, pero hay algunos que finalmente no sé, pues de una rama de 100 datos nos ponen, no sé, 3, y de esos 3 nosotros decidimos, pero finalmente existen 97 más en los cuales nunca supimos, por ejemplo. Sí, es que es interesante porque obviamente esto está acoplado como con los sesgos cognitivos que tenemos el humano, y por ejemplo a Google, uno googlea, busca y en verdad si uno ve te salen como cientos de páginas, pero están mostrando resultados de 10. Y hay súper hartos estudios de, primero que uno le presta más atención a los ítems de arriba que a los de abajo. Hay como seguimiento de ojo, entonces uno lee la lista de arriba a abajo. El solo hecho de eso ya te hace que le das más como énfasis a los primeros resultados. O sea, incluso sin que te dijeran que están rankeados de mayor a menor, como que el humano tiende a decir, ok, los primeros son más relevantes y por eso la probabilidad de cliquear los demás abajo disminuye considerablemente. Incluso yo hice un experimento donde verificamos esto y pasa que puedo hacer, eligiendo como ranking, que la gente cliquee más ciertos productos. Solo por hecho de cómo ¿Es bueno esto? ¿Esta situación es buena? ¿Es perjudicial como socialmente? Yo creo que obviamente como tiene muchas oportunidades por ejemplo, o sea, ¿por qué los ocupamos? Porque hay demasiada información y no podemos procesarla. Entonces, obvio que sí, la oportunidad que presenta es ayudar a encontrar de manera más eficiente la información. O sea, queda claro que Google y Wikipedia ayudan caleta a esto. Entonces sí presenta muchas oportunidades de mejorar la toma de decisiones y hacerla más eficiente, pero están los peligros de consecuencias no intencionadas, que es algo que está saliendo cada vez más y brotando y está creciendo como un área dentro de la ciencia de la computación, y se han visto muchos resultados perjudiciales, como que crean burbujas de información, que no sé, empieza siempre a mostrarme lo mismo y empieza a homogeneizar lo que veo, o puede polarizarme, empiezan a salir que si fake news o cosas como me empieza tal vez el algoritmo a dar mucha información de cierto lado y no del otro, entonces se pueden, si uno no tiene cuidado, y esto es como pasa, es como un feedback loop con el humano, es los mismos sesgos humanos, tal vez en conjunto con el algoritmo,
confluyen y pueden amplificarse. Entonces, no es como que el algoritmo sea malo, sino y eso es lo que trato de estudiar como holísticamente la computación social, que dentro del sistema, cuando están on the wild, puede llevarse a malos como outcomes. Hay harto tema para analizar, creo yo, en cuanto a lo social. Hay tantos temas que analizar. Sí. Andrés, tiene que ver con este concepto que está surgiendo en las llamadas sociedades algorítmicas. ¿Puede ser? Sí, ese término me gusta, lo leí hace poco, salió en Science o Nature, que son revistas muy importantes, interdisciplinarias o multidisciplinarias, y sacaron hace poco como todo un edición sobre Computational Social Science, que esta idea está en la intersección y varias perspectivas. Y en una hablan, sí, pues, de esto que hablan como la sociedad está influenciada gigantemente por los algoritmos. Y sí, pues, o sea, yo creo hacia allá vamos y ya estamos en que la influencia de los algoritmos puede observarse en cómo consumimos información, productos culturales, películas, cómo interactuamos con los demás. O sea, están los dating apps, Tinder, o sea, hasta cómo encontramos parejas, influencian es cada vez más tangible en muchos ámbitos de alto riesgo, en la salud, en la calificación crediticia, como decía también, incluso cómo se aplican en la ley. Entonces, están los algoritmos aquí y digo que presentan oportunidades muy buenas, pero hay que tener cuidado con estas estas formas inadvertidas o no intencionadas de que se pueden producir o amplificar malos outcomes, como desigualdades, los prejuicios existentes en la sociedad, incluso introducir nuevos sesgos. Creo que un ejemplo muy bueno es como en el lenguaje natural, que creo que hablaste con Felipe en otros capítulos, pero sí, pues como el lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural ocupa datos que se han salido como bots que aprenden a ser racistas porque las mismas personas crean esto. Entonces, es un área naciente de entender cómo los sesgos humanos en los datos pueden amplificar los algoritmos que introducimos y al revés también. Andrés, cuéntanos un poco más de tu trabajo de investigación en estos temas, tanto como hoy día como en el DCC, lo que compartiste, lo que estás haciendo, no sé, y cómo otras iniciativas en las que has participado. Sabemos que fuiste investigador del MIT en el Media Lab y en el Instituto de Ciencias de la Información de la Universidad Southern California. Sí. ¿Sí? Bueno, sí, como en esta intersección que se le llama como ciencia social computacional, destaco, por ejemplo, en MIT cuando entré estaban haciendo lo que llaman una encuesta de Moral Machine, interesante, trataba de un poco hacer cuestionamientos como morales y éticos sobre los autos autónomos. Entonces, preguntaba, lo que hacía era como basado en el trolley problem, y lo que hacía en verdad era preguntarle, era una encuesta, y que amasó mucha gente, cientos de miles de personas de distintos países lo contestó, y hacía preguntas como, imagínate un auto autónomo se enfrenta como a una posible colisión, que si se cruza una persona, y frente a esto, ¿usted qué haría? ¿O qué le gustaría que el auto hiciera? Que minimizara la probabilidad de matar al que sí, o sea, son ilustraciones como extremas, pero hay que analizarlo, me imagino en algún momento. ¿Qué hace el auto autónomo? Minimiza la probabilidad de que muera el que está dentro del auto, minimiza el peatón. Estos son como toma de decisiones morales, son dilemas morales. Obviamente uno como conductor humano al final cuando pasa estas cosas es la intuición nomás, hace lo que tiene que hacer nomás, pero como programa... Frenar. ¿Ah? Frenar. Exacto. O tal vez esquivar, no sé, uno no sabe. Pero ahora con autos autónomos que se vienen, sí o sí, yo creo por el futuro, no sé cuándo, hay que programar, hay que pensar, bueno, estas decisiones morales, cómo las vamos a programar, cómo se van a tomar, como sociedad vamos a adoptar una u otra forma. Un proyecto que me gusta, que trabajé con un psicólogo, ¿cómo se llama? Trabaja mucho en toma de decisiones humanas, entonces lo que queríamos ver es cómo los sesgos humanos
interactúan con los pronósticos que hacen al ver los modelos algorítmicos. ¿Ya? Y esto es interesante porque hay como también un nuevo área y un paper que salió que creó mucho atención, se llama aversión a los algoritmos, que la gente como que es aversa a a pescar los algoritmos. La idea es como, imagínate un auto autónomo. Tú crees que es perfecto, las máquinas son sus objetivos y todo. ¿Y qué pasa cuando lo ves, cuando chocan? Entonces, cuando la gente ve que un auto choca autónoma, nunca, como que es averso a subirse, le da miedo. Rechaza el auto, por ¿Ah? supuesto. Exacto, te haría mucho Lo miedo, rechaza ¿cierto? inmediatamente. Lo rechaza. Sí, seguro. Pero todos los días las personas se mueren en accidentes de auto, o sea, una de las principales causas de muerte. Y sin embargo, por alguna razón juzgamos a los algoritmos con una vara mucho más alta. Entonces, esa es como, vemos errar a un algoritmo y ya lo descartamos totalmente, pero los humanos podemos ser mucho peores y aún así, entonces esa como falacia se ve mucho. Y uno dice errar es humano, dice uno. Esa cosa, errar es humano, pero al parecer errar no es de los algoritmos, pero hay que entender que los algoritmos son creados al final por humanos también. Sí, pues es verdad. Es verdad. ¿Y en el DCC hoy día qué estás haciendo? Bueno, para que la gente sepa, por ejemplo. El DCC, bueno, un área que he estado tratando también de desarrollar y que para mí es un poco nueva, pero me he estado acercando al procesamiento del lenguaje natural y más que nada aplicarlo a todas estas problemáticas sociales. Y estamos creando muchos con tesistas, creando como herramientas. Yo veo como una de las cosas de Computational Social Science es crear así como el telescopio ayuda a la astronomía. Nosotros también creamos herramientas computacionales que ayuden, por ejemplo, a las ciencias sociales. Entonces, también estamos creando estos instrumentos y estamos enfocados mucho en tratar de medir, por ejemplo, los sesgos en los medios de comunicación, tratar de medir los sesgos que introducen los sistemas de recomendación en las redes sociales. Estamos creando todos estos tipos de herramientas. Uno interesante es también poder analizar a través del lenguaje la complejidad con que se abarcan ciertos temas. Mira, sí, más rato vamos a entrevistar a uno de tus alumnos, a José Cordero, quien está haciendo un trabajo con Twitter, pero ahí no vamos a adelantar mucho, pero está bien interesante el tema también relacionado a los constituyentes de hoy. Andrés, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que se abordan en esta área interdisciplinaria, especialmente por parte de los científicos de la computación que hoy están dedicados a estudiar entre este cruce de la ciencia de la computación y las ciencias sociales? Yo, a modo más personal, creo que los grandes desafíos de interdisciplinarios son esencialmente como crear esta colaboración entre científicos de distintas áreas. Estaba leyendo, por ejemplo, que se da que físicamente los departamentos de computación o de ingeniería y de ciencias sociales siempre son los más distantes en los campus, y nosotros, bueno, en la Chile ni le digo qué tan distantes somos porque ya estamos en el mismo campus. Entonces, y eso igual revela cosas que son muy distantes. Entonces creo que es un desafío que cuesta mucho romper, es encontrarse, tener un idioma común. Entonces creo que al menos para en términos de educación y para los nuevos ingenieros, creo que falta, y que está surgiendo a los computines también enseñarles un poco más el idioma de ciencias sociales, los ciencias sociales también un poco el idioma de computacional para poder interactuar. Creo que eso es muy importante para cerrar las brechas. Y el otro desafío también que mencioné anterior es el de los datos. Creo que en muchos de los avances que estamos haciendo es por los datos. Entonces también en la academia, en el artículo que escribí en la revista Bits, por ejemplo, ahí hablamos un poco de grandes adelantos de la inteligencia artificial son porque se han democratizado los datos, se han hecho públicos y eso permite que la ciencia avance.
Y eso creo que es muy importante y como decía, hay que tener tal vez políticas públicas que incentiven de nuevo a los distintos actores a colaborar con datos y producir esta colaboración. Sí, importante. Oye, sí, el artículo de Andrés con Claudio Gutiérrez también en la revista Sí. Bits está muy bueno, así que lo recomendamos y después vamos a hacer la recomendación de nuestra revista, de nuestra última revista Bits que hemos tenido. Andrés, de verdad agradecemos también, bueno, es importante que los datos están ahí, vamos a ver qué pasa con nuestros datos, vamos a ver también qué pasa con esta conexión entre las áreas. Yo creo que nunca pensamos que todas estas áreas se podían unir para hacer cosas importantes socialmente, de impacto. No, de verdad, cada vez me sorprendo más de todas las cosas que hace este departamento. Así que de verdad agradecemos tu tiempo, agradecemos de verdad la buena onda y todo. Pero por supuesto no podemos dejar que te vayas sin la tradición de este podcast, que es una recomendación. Y por supuesto puede ser cualquier cosa. Hay ciertos límites, por supuesto, pero de verdad, así que adelante, por favor, danos tu recomendación. Yo, bueno, mencioné un libro ahí en la entrevista, pero voy a irme hoy día más por la entretención. Bueno, el libro también es entretención, pero de películas y series. Y en particular elijo a un director que me encanta, que es Ryan Murphy. Lo encuentro muy versátil, ha hecho de todo. Muchas de sus cosas están en Netflix, para los que lo tienen. Cosas desde Glee, que era como un musical antiguo, y ahora, porque lo recuerdo, American Horror Story. Es como una serie antología de terror. También tiene documentales. Entonces, yo todo lo que él hace lo veo y siempre es fantástico, es muy novedoso y también tiene eso que mezcla comedia con terror, musical con comedia y terror. Hace como esa intersección de distintos géneros que lo encuentro fantástico. Así que recomiendo todo lo de él y en particular American Horror Story, que está como salió recién en Netflix la nueva temporada. Ya, lo vamos a poner ahí, lo vamos a recomendar. Así que, y lo vamos a ver también, porque me gusta ver tele. Así que muchas gracias, Andrés. Agradecemos tu tiempo, agradecemos la buena onda y ojalá nos podamos ver en algún momento y conocer así ya más en carne y hueso, en carne. Sí, pues pronto. Físicamente, vernos físicamente. Así que muchas gracias, Andrés. Agradecemos tu tiempo, a cuidarte mucho y estamos en contacto. Gracias. Cuídate mucho. Adiós. Chau. Bueno, para continuar hoy día en Nano Break es el turno de nuestros estudiantes y en esta sección destacamos los diversos proyectos que ellos mismos desarrollan. Hoy tenemos como invitado a José Miguel Cordero, quien investiga sobre el desempeño de los candidatos a la Convención Constitucional en la red social Twitter. José Miguel está midiendo la influencia de los candidatos a la convención en Twitter y comparándola con la cantidad de votos que sacó cada candidatura y lista, buscando identificar cuáles candidatos fueron más o menos efectivas en instalar sus ideas. Para que nos cuenten más de su investigación, que es bastante actual, objetivos, proyecciones y mucho más, invitamos a José Miguel Cordero. Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Y bienvenido a Nano Break. Hola Karim, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien por mi lado? Bastante frío hoy día, pero buen día. Cuéntanos un poco cómo es trabajar un poco a distancia, porque llevabas ya un tiempo estudiando en la facultad. Claro, me tocó los últimos 2 años virtuales con telestudio. Yo creo que el año pasado fue más complicado, sin ninguna duda, el acostumbrarse a estar encerrado. Yo soy una persona bien activa, me gusta salir, de hecho me iba en bicicleta a la facultad, entonces fue complejo al principio, pero ya una vez agarrando el ritmo, uno le empieza a contar las bondades, que es que por ejemplo uno puede estar en pijama o que uno tiene más tiempo igual, porque uno ahorra tiempo de trasladarte, es verdad, sí. Entonces, sí, sigue siendo complejo. Yo sigo contando el tiempo hasta que se acabe la pandemia, pero mientras se requiera, creo que ha sido igual interesante. Y abocándonos a lo que vinimos, cuéntanos cómo se llama tu investigación, con quién estás trabajando, cuéntanos todo, queremos saberlo todo. Mi investigación, el título es Twitter Constituyente. ¿Ya? Y como mencionabas, la idea o el objetivo es evaluar cómo fue la elección de convencionales constituyentes dentro del red social Twitter. O sea, cuáles fueron las tendencias que se fueron dando, ver si es que hay diferencia entre los candidatos que les fue bien y a los que les fue mal con respecto a Twitter,
principalmente con el objetivo de, y esto es un poco la motivación que me lleva a estudiar este tema, de desmitificar en el imaginario colectivo lo que es Twitter hoy día. Hay un sector grande de la élite chilena que ve Twitter como una especie de oráculo, como una especie de lugar donde las voces, por ejemplo, de la sociedad uno las puede ver como representadas, pero igual uno metiéndose más en profundidad ve que eso es un poco una ilusión, porque hay una subrepresentación de muchos grupos, o mejor dicho, sobrerepresentación de muchos grupos, lo que hace que en realidad esas opiniones sean sesgadas. Entonces, se me ocurrió que podía uno ver o medir de alguna forma si es que a un candidato le fue bien en Twitter, y eso compararlo con si es que a un candidato le fue bien en la elección, y ahí ya tener una medida cuantitativa de qué tanto sirve Twitter o no, y en qué contexto. Por ejemplo, dentro de algunas cosas que he podido ver, que la región metropolitana hay una influencia de Twitter que es mucho más alta en términos de qué tanto Twitter tiene que ver con la cantidad de votos versus en el resto del país, por ejemplo. Uh-huh. Y estoy trabajando con el profesor Andrés Apeliú, y me gusta mucho el área que desarrolla el profe respecto a lo que se llama Computational Social Science o ciencia social computacional, esto de ver esta nueva fuente de datos que son las redes sociales como un insumo para el análisis social que ya se hacen como respecto a la política, respecto a las comunicaciones y otros temas. Y particularmente vendría a ser respecto a la política, de cómo estos datos que se van acumulando en Twitter, datos de texto, datos de interacción, por ejemplo, un retweet, etcétera, uno logra como hacer una asociación entre eso y, por ejemplo, la disputa política que se está dando en ese momento, que es un poco la parte que me estaba dedicando ahora. Eso por un lado, y por otro lado, más como la última parte o patita que he estado como buscando en términos de lo que es la influencia, porque al final todo esto tiene que ver con influencia. Una de las partes de la investigación es ver cómo yo defino la influencia de un candidato. Y definir la influencia de un candidato en Twitter, pues uno puede dar miles de medidas. Puede ser desde la cantidad de tweets, que sería una influencia desde como la autoría de contenido, hasta la cantidad de retweets, que ya no tiene que ver con el candidato en sí, sino que con la gente de la red, que no es el candidato, sino que los usuarios que lo ven y que interactúan con él. Y también tiene que ver con el contenido mismo de los tweets. O sea, por ejemplo, hay listas como la lista del pueblo que tienen una cantidad de retweets negativos, así si uno cataloga los tweets entre negativo y positivo, la negatividad de los tweets de la lista del pueblo, por ejemplo, es mucho, mucho más alta que la negatividad de los tweets de aprobadignidad, por ejemplo. Eso también, al final como que ir juntando todas esas patas, van dando un poco una visión de qué tan influyente es cada uno de los candidatos o cada uno de los pactos como en toda esa esfera, desde como la interacción con el público hasta el contenido que ellos sacan. Oye, y esta herramienta, o sea, esto que estás midiendo, ¿para qué podría servir socialmente finalmente? Las preocupaciones principales, o para lo que están jugando hoy día a nivel internacional, es principalmente para medir la influencia de países extranjeros en elecciones de otros países, que fue un poco lo que pasó en Estados Unidos en la última elección, que se acusaba que Rusia había interferido con bots y con tipos de tácticas de desinformación en Twitter para buscar construir realidades que no eran. Entonces eso hacía que ciertos candidatos se inflaran, o que se inflaran ciertos como disputas políticas en ciertos estados de Estados Unidos, y eso después llevaba a que gente no iba a votar, y eso después influía en la elección. Entonces, estos análisis sirven un poco también para, si uno quisiera hacer esa detección como del saneamiento democrático de un país, sobre todo porque Twitter, aparte, es un lugar donde la gente es muy buena para pelear, y de repente uno se pregunta si esa pelea, realmente Chile está tan polarizado o no. Y al menos en mi opinión, y lo que he visto en los datos, es que no es tan así. O sea, realmente es como una elite que se comporta de otra manera, y hay que ver ese comportamiento, cómo influye en el comportamiento ya más institucional de los votos y todo. Eso es un tema. Y otro tema es ya más como general de analizar las redes, es entender lo que la gente está diciendo. Yo creo que eso es algo súper difícil, como traducir toda esta masa de información a, como por ejemplo, no sé, la gente cuando fue a votar quería mejor salud, más educación, o estaba como votando en una como forma crítica al sistema actual. Por ejemplo, y eso, los tweets negativos dan cuenta de eso. Si uno ve el contenido de los tweets negativos de la lista del pueblo, por ejemplo, tienen muy asociado el tema de la Constitución como algo negativo, como algo que hay que cambiar, que tiene que ver con el proceso en sí. Y hay una última batida ya que tiene que ver con analizar, por ejemplo, los reclamos ciudadanos, que es una forma de conectar un poco a la ciudadanía también de conectarse con la ciudadanía. Por ejemplo, yo pensaba que si instituciones públicas hoy día hicieran un análisis de redes sociales más acabado, o se introdujeran más, sería muy positivo. Yo creo, por ejemplo, que está haciendo Contraloría hoy día con meterse de lleno con un personaje y poder interactuar directamente con la ciudadanía, ha sido súper bueno porque acerca a la gente también a esas instituciones que hoy día se ven como un poco lejanas o anquilosadas. Así que creo que igual es algo, un análisis que tiene como hartas potencialidades dentro de sus límites, que son la gente que participa de esos espacios, que sabemos que son una gente que tiene ciertos sesgos y que no representan la mayoría del país.
Sí, está interesante, ¿no? Además que Twitter es una red social donde la gente se comunica súper rápido, es como súper instantánea, entonces como que podéis tener harto información. Oye, José Miguel, ¿y tienes algún resultado de esto? ¿Cuánto tiempo se lleva haciendo ya esta investigación y hay algo más, hay resultados como más tangibles, por así decirlo? Sí, es buena esa pregunta porque he calculado algunos resultados que son, que básicamente me han llevado a concluir que no hay mucha relación entre Twitter y las votaciones, lo cual es como un poco triste porque un poco yo quiero encontrar un patrón todavía que sí me dé alguna relación. Pero ¿Ya? un poco si no ven los estudios que aquí en Chile han analizado elecciones del 2017, del 2013, también dicen lo mismo, dicen como en realidad no se puede hacer una correlación entre ambas cosas porque uno ve candidatos con mucha cantidad de retweets que sacan muy poca votación y viceversa. Entonces, por ahí no ha ido también la cosa, pero respecto al tema de analizar los sentimientos de los tweets, ahí he encontrado una beta que creo que es interesante, en el sentido de que, por ejemplo, si uno analiza cómo fue el comportamiento de tweets positivos versus tweets negativos dentro de cada coalición, hay diferencias significativas entre los grupos que salieron electos y los que no, lo cual creo yo que tiene como una interpretación política. Me voy a poner un ejemplo. Si uno toma los constituyentes de Chile Vamos, que salieron electos, y toma los que no salieron electos, y uno calcula el porcentaje de tweets negativos como de ambos grupos, en promedio, los constituyentes de Chile Vamos que salieron electos tenían un mensaje más negativo que los que no salieron electos. Y esta es la única coalición donde pasa eso, porque en todas las otras coaliciones, generalmente el grupo como más negativo era el que no salía electo, y la gente más positiva era la que salía electo. Y yo creo que eso y un poco estaba buscando un poco la explicación más desde el punto de vista de los mensajes que se están dando. Uno lo ha construido completamente, pero creo yo que tiene que ver con que, dado el proceso constituyente y dado la posición en la que estaba Chile Vamos antes del proceso, respecto al rechazo y un poco tan como en el carril contrario, como el pararse desde la crítica llevó a un resultado electoral más favorable versus como la gente que estaba en una posición más positiva frente al proceso. En el caso de Chile Vamos, en particular, que tenía ese problema, porque había estado con el rechazo y tenía que ver cómo se lo encauzaba en esta elección. A mí originalmente me hubiese gustado llegar a un resultado del tipo, no sé, pues Twitter afecta en X% de la cantidad de votación, que es algo estudios que se han hecho a nivel como internacional, pero lamentablemente eso es súper difícil como lograr medir un impacto de Twitter, porque si uno quisiera medir cuánto afecta a Twitter, al igual que las vacunas, por ejemplo, uno tiene que tomar como un grupo que tiene Twitter y otro que no tiene Twitter y después comparar como si es que hay una diferencia en la media de ambos grupos. Claro. Oye, ¿y cómo se está midiendo esto? ¿Cómo lo miden? Tengo 3 tipos de medidas yo en esta investigación. La primera son lo que yo llamé medidas volumétricas, que es básicamente la cantidad de retweets, la cantidad de likes en Twitter, la cantidad de respuestas, y sobre todo la cantidad en general que tenga que ver con del candidato o de respuestas como de la gente al candidato, a sus tweets, etc. Esas son las medidas volumétricas. Después y bueno, esas son como individuales de cada candidato. En realidad la medida volumétrica del candidato A no afecta al candidato B. Pero después tengo las otras medidas que también he estado trabajando, que son las medidas de centralidad, que básicamente si es que yo tengo una red o un grafo donde tengo unidos a los candidatos en torno a quién retuitea a quién, yo puedo calcular, de acuerdo a algunos algoritmos, como cuáles son los candidatos que están más centrales en esa red. Y ahí hay varias métricas como interesantes que se pueden ocupar, pero la más conocida es la que se llama PageRank, que tiene que ver también con que es similar a la métrica que se ocupa para ver la importancia de las páginas web también, que básicamente es que un candidato al que le llegan muchos leaks, que básicamente en mi investigación sería un candidato que es muy retuiteado, tiene mayor puntaje, pero es importante que, por ejemplo, si yo soy un candidato y alguien me retuitea 1 millón de veces, ok, bueno, eso me va a dar cierto nivel de importancia, pero mucho más importante si yo soy un candidato y me retuitean 10 personas 100 veces, por ejemplo. Porque ahí mi mensaje va a llegar mucho más como anchamente. Entonces, esas métricas nos permiten dar cuenta un poco de eso. Dar cuenta, por ejemplo, de qué tan central soy yo en la conversación o de qué tan en el medio entre, por ejemplo, 2 grupos estoy. Y bueno, igual, de nuevo, como que hay candidatos que son muy centrales, pero que igual después eso no se refleja en votos. Pero sí es una medida que uno puede como ocupar. Y ya después el tercer tipo de medidas son las que tienen que ver con la positividad o negatividad. Y eso fue básicamente como yo tomar los mensajes que hicieron los candidatos y para cada uno de ellos usando técnicas de procesamiento de lenguaje natural, de redes neuronales, ver si es que el tweet era positivo o negativo, y después me quedaba como solamente con lo positivo o negativo, y eso me daba una tendencia de cómo estaba la conversación. O sea, de que en cierto momento la conversación era muy negativa, o en otro momento era más positiva,
había pics de negatividad que llegaban en momentos como claves de la elección, por ejemplo, el tema del tercer retiro, que fue durante la campaña de constituyente, que fue súper importante en términos de la conversación que se fue dando. Y eso es la principal medida que he ocupado hasta el momento. No, pero está súper choro el tema, está súper interesante, al clavo hoy día, ¿cómo se dice? Actual. José Miguel, y por supuesto, no podemos dejar que te vayas sin la tradición. Entréganos la recomendación que nos trajiste hoy día. A ver, cuéntanos, ¿qué nos trajiste? Yo tenía 2 ideas, pero ¿Ya? cuando llegué y vi que estaban hablando de juego, dije, ya, igual un juego... Porque esa es la parte lúdica que tenemos en este podcast. Si no, es que aparte como que me ha pasado que por estar igual harto tiempo en el encierro y todo, que empezaba igual a jugar harto. Yo cuando chico jugaba harto juegos de computador y todo, y después lo abandoné, y ahora dije, ya, volvamos con alguno. Y me gustan harto los shooters a mí, como medio bonitos con pistola. Y he estado jugando uno hace bastante tiempo, sobre todo con la pandemia, que se llama Krunker. Krunker con K. Es básicamente un juego en el cual hay hartos como monitos, y uno es uno de esos monitos en primera persona, y uno tiene no sé, 20 armas de las cuales uno puede elegir, y básicamente matarse entre los monitos. Es un poco similar a lo que a la gente que le gusta el juego, es similar a Unreal Tournament y juegos como en el cual uno tiene como partidas muy rápidas de 2-3 minutos, y el objetivo, por ejemplo, ¿quién es Deathmatch? Mata más. Claro. O también captura la bandera, están todas esas modalidades disponibles. Así que Krunker, y yo creo lo mejor de todo, porque para la gente que ocupa Linux o Mac, de repente cuesta instalar los juegos, y este juego se juega en el navegador. O sea, uno se mete ahí a Chrome. No hay que descargarlo ya, perfecto. Krunker.io, y después uno lo puede jugar al tiro. Entonces yo estoy en cualquier lado, y de repente me pongo... Está bien. Interesante pasatiempo. Bueno, José Miguel, agradecemos tu tiempo. Vamos a poner ese jueguito ahí para que la gente lo busque y lo explore un poco más. Así que de verdad agradecemos tu tiempo, una investigación que sin duda teníamos que analizar en NanoBreak, así que agradecemos de verdad que nos vengas a contar esta información que está súper buena. Y pucha, seguir cuidándote, estamos en contacto. Cualquier cosa que nos quieras contar, avances de esta investigación, cualquier cosa sabrosa que puedas contarnos, las puertas de NanoBreak van a estar abiertas para que nos vengas a contar todo. Así que de verdad agradecemos mucho y pucha, cuidarse. Sí, cuídense. Bueno, muchas gracias, Karine, y muchas gracias a todos nuestros auditores. Que sigan escuchando este tremendo podcast que está haciendo el DCC. Eso, gracias. Cuídate, nos vemos. Chau. Chau. Antes de cerrar este capítulo, queremos recomendar de nuestra nueva revista Bit de Ciencias, que tiene como tema central inteligencia artificial, el artículo Hacia una política chilena de inteligencia artificial, nacida en contexto de pandemia, escrito por Andrea Rodríguez, quien es integrante de la Comisión Asesora para la Política Nacional de Inteligencia Artificial, vicerrectora de investigación y profesora titular del Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación de la Universidad de Concepción. Este artículo describe los lineamientos generales de la creación de la política chilena de inteligencia artificial. Cabe destacar que la publicación de este documento se realizó el pasado 28 de octubre y reúne cerca de 70 acciones prioritarias y 185 iniciativas con impacto en ámbitos sociales, económicos y en la formación de talentos, contemplando así una inversión pública de 26.000 millones de pesos. Sin duda, un artículo bastante interesante y que debemos considerar para el futuro. Recuerda que la revista Bit de Ciencia la pueden descargar en www.dcc.uchile.cl/bitdeciencias. También hoy queremos invitarlos e invitarlas a la Semana de Redes que se está desarrollando esta semana, evento organizado por el CATCC, donde hay distintas charlas que las pueden ver en nuestro canal de YouTube si es que no las han visto. Quedan 2 charlas precisamente. Hoy a las 15 horas se va a desarrollar la charla Una breve historia de Internet y la web con el profesor del DCC Aidan Hogan, y mañana a las 17 horas Ciberseguridad, Redes e Internet, una relación complicada, con Eduardo Riveros, ex estudiante de nuestro departamento. Bueno, ahora sí que cerramos y les recordamos, como siempre, que estamos en todas las redes sociales como DCC Uchile, donde podrán conocer todo lo que hacemos como departamento, el trabajo de nuestras académicas y nuestros académicos, y por supuesto el trabajo que realizan nuestras y nuestros estudiantes. Bueno, nuevamente a nombre de todo el equipo de NanoBreak les agradecemos a todos y todas, y nos vemos en un próximo capítulo que pronto estaremos anunciando. NanoBreak, un espacio para todos y todas. ¡Chau!
Las opiniones vertidas en NanoBreak son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.